Y bueno amigos, como ya ustedes lo saben, nuestro amigo Don Moy Llorons es uno de los tipos más inteligentes del mundo, uno de los tipos más sensatos y toda la cosa que ya conocemos, que se entienda por supuesto el sarcasmo. Y bueno, todas las semanas hace un programa junto a Carolina Guillén, paisana de este servidor, también en compañía de Rodri Fáez, que bueno, yo básicamente últimamente es que ya no lo paso a Rodri Fáez por muchas cosas después de que era uno de mis periodistas favoritos. Y bueno, la realidad es de este hombre es que me parece increíble la capacidad que tiene para decir estupideces hoy. Y luego de haber de alguna manera superado alguna cosita con el tema de Arda Güler, ha decidido ensañarse con el amigo Hendrik. Y ya van a ver por qué. Vamos a escuchar también unas cositas de por qué lo han mandado ahí a quejarse en ESPN también de el fuera de juego a Robert Lewandowski, que por cierto a mí me pareció un escándalo absoluto. Y bueno, vamos a ver varias cositas más que interesantes. Así que lo de siempre, les voy a pedir lo mismo. Me acompañan hasta el final de este video, lo debatimos y lo descubrimos juntos. Y sin mucho más cuento, arrancamos muchachos. No me quiero enredar mucho realmente con esta introducción porque a veces sé que me engancho ahí hablando cualquier cantidad de cosas y en este caso ya quiero arrancar a escuchar en este primer clip o en estos dos primeros clips vamos a escucharlo quejarse de lo que ha sucedido en el pasado fin de semana con el Barça y la Real Sociedad. Hola Caro, hola Gustavo, bienvenido a todos los compañeros, a toda la audiencia. Hacía tiempo que no saludamos a los haters, también un saludo para ellos. Yo creo que interfiere directamente en el resultado porque en los 25 primeros minutos el Barça es muy superior a la Real Sociedad, consigue marcar, consigue ponerse por delante del marcador. Hasta ese momento la Real no había existido y es cierto que ese gol acaba desajustando mucho a un Barça que hasta ese momento, como te digo, había sido sobrio, se había mostrado, bueno, con un centro del campo con Frenkie de Jong, con Casado y un Pedri como muy jugón, evidentemente echando de menos el desequilibrio de Lamine Yamal, porque un futbolista de esas condiciones siempre se acaba echando de menos. Y yo, a mí, soy de los que cree que sí que pudo intercedir. Ahora, a partir de ese momento y con el gol, a mi modo de entender, muy mal anulado, la Real Sociedad fue muy superior al Barça. Se lo comió en la presión, en la salida del juego atrás del Barça, se lo come en todos los sentidos. Es más, la Real pudo acabar goleando al Barça. La Real Sociedad, que ya contra el Madrid hizo un muy buen partido en su estadio, rematando 3 veces a los palos, por poner un ejemplo, contra el Barça, en vez de tirar a los palos, remató muy cerquita de la cepa del poste. Y eso, evidentemente, demostraba que con un taque cubo estelar y con una presión y un compromiso por parte de los futbolistas de la Real Sociedad, acabaron desarbolando un Barça pues muy desconocido, muy lejos de la versión media que habíamos visto en esta temporada. En relación al gol anulado, supongo que más tarde lo tocaremos. Sí. Pero mi modo de entender es que esa jugada en concreto cambia la dinámica del partido a un choque que el Barça tenía bien controlado, bien encarado y que en esa acción, en el primer remate a portería, pues se puso por delante del marcador. Luego ya analizaremos qué pasó, pero que al final la Real Sociedad fue justo equipo ganador del partido por cómo fue de ahí en adelante el resto del choque. Mira que le honra, tengo que reconocerlo, el hecho de reconocer que la Realzo terminó arrasando a un Negreira Fútbol Club, que bueno, se vio desdibujado. Yo no sé de verdad, este hombre que dice que en los primeros minutos el Barça fue exageradamente superior, yo no lo veo así, no lo vi así realmente. Pero mira que pese a que reconoce que la Real Sociedad fue superior y que se comió al Barça durante todo el partido, explica o deja muy claro que todo esto es gracias al gol anulado. Es que me parece realmente increíble. Bueno, básicamente dice, no, porque yo básicamente digo que el partido cambió después de que nos anularon el gol, hubiéramos sabido qué hubiera pasado. El mismo cuento de siempre, de que condicionan. Hablando de condicionamientos, imagínense ustedes a quienes estamos escuchando hablando de condicionar, las personas que, bueno, básicamente estuvieron
condicionando todo el sistema a través del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Es que me parece increíble, por cierto, es que yo lo digo y lo reconozco. Me pareció escandaloso el gol que le anulan a Lewandowski, pero yo creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que se ve cómo perjudican de manera clara al Barça. Ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez y mira que ha llovido desde aquella vez, escuché alguna vez. Vamos a seguir escuchando porque se pone mejor. Están meditando a ver cómo lo hacen, si de forma... Aquí ella le pregunta que por qué o qué pretende hacer el Barça para de alguna manera entender lo que ha sucedido. Pública o de forma interna. Convencido de que Joan Laporta, tal y como es él, no se va a quedar callado. Ya te digo, puede ser que lo hagan de forma civilina, de forma silenciosa, pero alguna explicación que otra van a tener que dar también para reforzar el argumento de su entrenador ante el árbitro en el descanso del partido, porque es incomprensible lo que ha pasado. Es decir, yo creo que esta imagen lo detalla, es decir, vemos cómo Frenkie de Jong que está golpeando el balón y vemos cómo el pie del futbolista de la Real Sociedad está por delante de la bota verde de Robert Lewandowski. Es que sí, que el semiautomático es una máquina y que no se equivoca. Y déjame que te diga una cosa de entrada, ¿eh? Yo soy de los que cree que 1 milímetro es fuera de juego. Al igual que si cuando haya ojo de alcohol en las porterías y entra pelota 1 milímetro es gol, un fuera de juego por 1 milímetro es un fuera de juego y se debe anular la jugada. Ahora, si es fuera de juego. Es que aquí se está debatiendo, se está tratando de comparar las acciones con las que vivimos la semana pasada en el derbi ante el Español. Es que no tienen nada que ver, porque aquellas son fuera de juego, se demuestra que es fuera de juego. En esta de ayer no se demuestra, no hay una toma más allá que la del semiautomático que demuestre que es fuera de juego. En ninguna. En ninguna. Por lo tanto, dicen que es una máquina, evidentemente, y que es perfecta. Yo creo que perfecta no es, porque no hay ninguna toma concreta en imagen que se vea que el pie de Lewandowski está nunca por delante de la bota del atacante, del defensor, perdona, de la Real Sociedad. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido el Barça, por mediación de Flick, ya habla primero con el árbitro y luego ante los medios de comunicación de manera muy educada, porque lo primero que hace Flick es decir que él cree que no es fuera de juego, pero que no han perdido por eso. Yo creo que eso es una lectura perfecta de lo que sucedió anoche en San Sebastián. Ahora, vamos a ver cuál es la reacción del Comité Técnico de Árbitros. Sí, escudarse, entre comillas, en un supuesto comunicado que han filtrado los medios, diciendo, no, esto es una máquina y la máquina es perfecta y ahí se les acaba para ellos el problema. O bien, si ante una petición o una consulta del Barça hay una explicación más por parte del Comité Técnico de Árbitros. Claro. Yo soy de los que cree, e insisto, que al igual que si entra la pelota 1 milímetro más allá de la línea de gol, es gol, 1 milímetro fuera de juego es fuera de juego. Ahora tiene que haber fuera de juego. Y lo de ayer, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que no hay fuera de juego. A ver, ahí está lo que les comentaba y una de las cosas que me parece brutal de todo esto, de toda esta gente, muchachos, lo tengo que reconocer, es que en definitiva esta gente que nos está diciendo, nos está comentando que el Fútbol Club Barcelona, sí, ese mismo que en su momento se negó de alguna manera a dar explicaciones, aunque bueno, Laporta lo hizo muy entre comillas, lo de dar explicaciones. Por el tema de Enríquez Negreira y compañía y su hijo y todo esto. Me parece curioso que de verdad estén tan indignados, que yo entiendo la indignación porque es escandaloso, lo tengo que reconocer. El gol que le quitan al Barça es horrible y es un robo histórico, pero unos personajes que han estado favorecidos, y si no me creen, revisen el tema del saldo arbitral para que puedan entender lo que les estoy diciendo, y que además han estado involucrados en un tema de polémica, que le vengan a estar pidiendo explicaciones a los árbitros, que por cierto muchos de ellos estaban en nómina de Enríquez Negreira y que todavía siguen arbitrando. Y la prueba de todo esto es algo que vamos a escuchar más adelante, que me pareció es que sencillamente maravilloso. Maravilloso porque, repito, no nos estamos escudando en esto, no perdemos por el árbitro, que no sé qué. Pero definitivamente las cosas no coinciden aquí. 3 bajas más para el Real Madrid y veremos cómo regresan los internacionales. Aquí es donde quería que prestáramos atención a lo de Hendrik, que me pareció lamentable.
porque será Rudiger, que se va con Alemania, Bellingham, Valverde, Modric, Camavinga, Vinicius, Güler y Brahim. Todos estos nombres van al parón internacional con sus respectivas selecciones y veremos cómo regresan. ¿Hendrik no? Hendrik también. ¿Está bien? Hendrik. Ah, bueno, no lo había notado, pero lo sumo. Otro más. No, bueno. Hendrik no. Ok, Hendrik no Bueno, se es va. que como Hendrik lleva el agua en el Madrid, también para llevarlo a la selección brasileña igual ya tienen a otro. Ay, ya, bueno. Mira, qué bueno que no viste el... Ahí está lo que les estaba comentando, mis queridos estimados. Vergonzoso, lamentable, muy en la línea de lo que es este tipejo. Muy parecido también a lo que en su momento le había hecho o le ha hecho, que esta vez no se ha olvidado por un momento de lo que ha pasado con Arda Güler, que obviamente lo de Arda Güler es entendible después de que humillara al Barça, haciéndole creer que de alguna manera el Barça tenía una posibilidad cuando se mete el Real Madrid. O sea, yo puedo llegar a entender, es una molestia, una incomodidad absurda, porque bueno, el Arda Güler te ha de alguna manera ridiculizado públicamente, ha dicho, a ver, si yo tengo el proyecto que me ofrece el Real Madrid, que es 10 veces mucho más de lo que me ofrece el Palanca Fútbol Club, pues yo elijo lo que yo pretendo que puede ser mejor para mi carrera, pero que te vengas a enseñar con un tipo como Hendrik, que no ha hecho absolutamente nada y que, por cierto, cada vez que sale demuestra muchas cosas, incluso al principio de la temporada, todos pensábamos, y yo lo sigo pensando, que se iba a comer básicamente a Mbappé, y da la sensación de que Ancelotti ha decidido cómo cortarle ese arranque de temporada, porque si Hendrik seguía en esa tónica, aunque es cierto que se equivoca, creo que en el partido contra el Atlético, creo que es, efectivamente Ancelotti iba a tener un problema para quitar a Mbappé, que sabemos lo que eso significa, para poner a Hendrik, que podía estar marcando muchos más goles, era un problemita para Carleto. Vamos a seguir escuchando. Ahí se los dejo. No, yo no estoy de acuerdo. Déjame. ¿Qué es otra coincidencia de las dos derrotas? Aquí ella le pregunta, para un contexto más corto, que si el Barça tiene la independencia. Y aquí, bueno, viene con la rajadita, como les dije. No les importa lo de los árbitros, pero aquí la suelta. No, yo no estoy de acuerdo. Déjame. ¿Qué es otra coincidencia de las dos derrotas del Barça en Liga, Carolina? ¿Quieres una misma coincidencia? Otra, que Dígamelo. no sean las ausencias de Lamine. Dígamelo. El árbitro. El mismo árbitro con el que el Barça perdió en Pamplona es el mismo árbitro con el que el Barça perdió ahí en Cuadra San Sebastián. Fernández. Exacto, el mismo. Por cierto, colegio madrileño. El mismo, por cierto, colegio madrileño. Ahora vamos a tener que escuchar aquí a este tipo de gente decir que porque han perdido ambos con Cuadra Fernández, ambos partidos, es que se los digo totalmente en serio, no parece, es poco creíble o es poco entendible que una persona como este tipo, que por cierto les acabo de mostrar cómo ha estado acosando a un chico de tan solo 18 años con Arda Güler también, y ha sido más extendido. Lo de Vinicius yo creo que ha sido clase aparte. Esta vez no ha mencionado a Vinicius en ningún momento, porque bueno, no le ha dado Vini la oportunidad, debido a que está a un nivel exagerado. Cuando Vini se pone las botas de estrella, es que es muy difícil pararlo, y para criticarlo hay que ser muy tonto, al menos hasta ese punto de tontería no llega. Pero para que vean lo que les estoy diciendo, esta gente nos está diciendo que por Cuadra Fernández es que han perdido básicamente estos dos partidos, que hay una coincidencia evidente, que es el hecho de que esta gente ha perdido sus dos partidos con Cuadra Fernández como árbitro. Pues, ¿qué quieren que les diga? Encima el árbitro es del Colegio de Madrid, y bueno, ya saben lo que están insinuando este tipo de personajes. Vamos a cerrar ya con esto, porque se ha hablado mucho sobre el posible refuerzo del Real Madrid, hablando de los centrales, y en este caso se plantea lo de Sergio Ramos. Y como cada vez que le toca hablar de una leyenda, ha hablado de Marcelo, de Pepe, de Sergio Ramos, por supuesto de Cristiano, hemos traído varios ejemplos al canal. Aprovechado para echar su mierdita al tema de Sergio Ramos. ¿La vuelta de Sergio Ramos al Madrid? No. Ojalá, ¿eh? Ojalá, porque creo que para los rivales sería una ventaja. Pero me da la sensación de que no. Es decir, lo que ha hecho Gus. O sea, él es historia viva del Real Madrid. Él es un jugador que ya hace mucho tiempo que no participa del fútbol profesional. No sé si recuerdas tú, Carolina, bueno, tú también, Gus, que ahora que el Barça ha fichado Chesney, que decían que llevaba 3 meses sin jugar, Sí. que ya está pasado de rosca, ¿qué tal? Pues imagínate Sergio Ramos, que lleva 2 meses más que el otro, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo creo que no. Y además otra cosa. Yo creo que es más ganas de Sergio Ramos de hacer ruido que de Florentino pensando en Sergio Ramos. Acordémonos cómo acabó la película entre el presidente / director deportivo del Real Madrid con Sergio Ramos, con su capitán. Le hizo una oferta, dijo que no, y cuando Sergio Ramos fue a contestar, le dijo, no, en la portada del Marca ahí te he dejado que ya se te ha caducado la oferta. En la portada de un diario, ¿eh? O sea, hizo una que había caducado la propuesta y cuando Sergio Ramos fue a hablar de la propuesta que le habían hecho, dijo, no, esta portada ya te avisó de que la oferta había caducado. Por lo tanto, al final, muy desesperado de estar Sergio Ramos para volver al Real Madrid, una, y dos, hay que tener en cuenta, como tú bien dices, que tuvo todo el verano para encontrar un equipo europeo, no apareció, tuvo mercado para poder ir a la Major League Soccer, nadie se lo llevó, el mercado en Arabia Saudí se abre más que en Europa y en Estados Unidos, tampoco nadie lo quiso en Arabia Saudí. Ya, ¿Tú crees que el Madrid lo va a querer? No, ya. Bueno, ahí está en primera instancia lo que quería que escucháramos porque, a ver, aquí sale con otra barra basada. Es cierto que la tiene muy, muy adentro este hombre y la prueba de ello es estos últimos 22 segundos. Ah, el momento de retirarse, ¿no? Colgar los spikes. Ni más ni menos. Por la dignidad misma. Señores, muchísimas gracias. Por cierto, un Sergio Ramos que si hubiese existido el VAR entonces tendría 2 Copas de Europa menos, 2 o 3, pero bueno, que es leyenda del Real Madrid. Esta es lo que les estaba diciendo, muchachos, haciendo clara referencia a las Copas de Europa que se ha robado el Real Madrid. Solamente me queda por decir para finalizar que adentro la tiene este señor. Siempre lo digo y no me parece que sea un mal momento para recordarlo. Es increíble que un medio de comunicación con la trascendencia, además con el impacto que tiene dentro de lo que es los aficionados al fútbol y a cualquier deporte como es ESPN, se dé el lujo de tener a un tipo que número uno se pasa acosando, porque no hay otra palabra, no hay otra manera de decirlo, a futbolistas del Real Madrid muy jóvenes que pudieran ser perfectamente hasta sus nietos, y cómo utiliza este nivel tan bajo de argumentación para decir cualquier cantidad de barbaridades. Pero bueno, si ellos son felices, nosotros también. Nosotros a reírnos porque no nos queda de otra que reírnos de un tipejo como este. Lo que sí me gustaría es decirles lo de siempre. Déjame tu opinión en los comentarios. Like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.